Noticias R1M. Domingo, 23 de junio de 2019. Detienen en México a presunto líder de una red de tráfico de migrantes cubanos. El hombre, identificado como Tomás Vale Valdivia, fue arrestado por fuerzas de la Policía Estatal de Quintana Roo y la Secretaría de Marina Armada. Tras la detención, los agentes estatales y federales procedieron a la incautación de un arma de fuego, abastecida con un cargador con 9 cartuchos, así como 7 cartuchos más. Con anterioridad había sido procesado y sentenciado por delitos contra la administración pública en 2015. Medios mexicanos también han señalado a Tomásito como parte de la estructura criminal que extorsionó y retuvo al pelotero cubano de los Rojos de Cincinnati, Yasiel Puig, tras sacarlo de Cuba. Vale Valdivia, natural de Cuba pero con residencia permanente en México, se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, INAMI, y podría ser extraditado a Estados Unidos, donde tiene cuentas pendientes con las autoridades de Florida, que lo requerían por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de indocumentados. A esta clase de personajes, el presidente López Obrador abrieron las puertas de México, para satisfacer las exigencias de la ONU, y George Soros. En otras noticias. Migrantes cubanos piden auxilio a políticos cubanoamericanos. Los migrantes de la isla han lanzado un telefonazo para detener su inclusión en el controversial protocolo del MPP, que retorna de EU a México a los solicitantes de asilo político. En otras noticias. Estados Unidos sanciona a funcionarios de confianza de Daniel Ortega, miembro del narcotraficante Foro de Sao Paulo como López Obrador o Nicolás Maduro, la corrupta Cristina Fernández de Kirchner. Los sancionados han sido acusados por perseguir a ciudadanos de Nicaragua, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica. En otras noticias. Cristina Fernández no asistirá a sesión de juicio por corrupción en Argentina. La precandidata a la vicepresidencia alegó ante el Tribunal Oral Federal 2 tener agendada una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. En otras noticias. Reportan en estado grave al cardenal cubano Jaime Ortega. Ortega, de 82 años, padece un cáncer en estado terminal y desde el viernes está inconsciente y lo mantienen sedado. El régimen comunista de los Castro siempre ha mostrado un enorme desprecio por las asociaciones religiosas. Más ahora porque fueron opositores a la constitución homosexual que intentaron imponer a Cuba. En otras noticias. En México. Hombres armados entran a salón de fiestas y matan a 2 en pista de baile. El hecho ocurrió, según reportes, en el bar La Gaviota del Sur, localizado en el 1791 de la avenida Cafetales, en la colonia Hacienda Coyoacán. En el lugar quedaron los cuerpos de 2 jóvenes sin vida. En otras noticias. Le cierran el paso y lo matan en Boulevard López Mateos. La madrugada del domingo, hombres armados le cerraron el paso al conductor de un auto Chevy y lo asesinaron a balazos sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, afuera de la clínica particular CMQ, en Celaya. Hasta el momento las autoridades no han dado información del fallecido. En otras noticias. Asesinan a tiros a 2 hombres en Morelia. Localizan a las víctimas, de 28 y 18 años de edad, en un predio conocido como El Peral. En otras noticias. Asesinan a sujeto de 3 impactos en la cabeza en Veracruz. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Zamora, donde hombres armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. En otras noticias. En León, asesinan y abandonan frente a oficinas de Zapala un hombre. El cuerpo de un hombre que estaba maniatado fue abandonado en la colonia María Dolores. En otras noticias. Asesinan a balazos a automovilista en la Álvaro Obregón. La noche del sábado un hombre fue hallado muerto al interior de su vehículo en calles de la colonia Olivar del Conde segunda sección, Álvaro Obregón. En otras noticias. Asesinan a una mujer tras dejar a sus hijos en el colegio. El homicidio de Nancy, de 45 años, ocurrió en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro. La Fiscalía Estatal ya abrió una carpeta de investigación.
Con disparos de arma de fuego, una mujer fue asesinada tras dejar a sus hijos en el colegio, confirmaron autoridades policiales del estado de Querétaro. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Colegio Victoria, ubicado en la calle Francisco Javier Mina del barrio de La Magdalena en el municipio de Tequisquiapan. En otras noticias. Asesinan a un joven frente a su madre en Tepito. Un sujeto encapuchado sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza a un hombre identificado como Diego N. Un joven fue ejecutado frente a su madre, la tarde de este miércoles en calles del barrio Bravo de Tepito. La mujer informó a los oficiales que un sujeto encapuchado sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza a su hijo, quien fue identificado como Diego N. Posteriormente el agresor escapó del lugar. En otras noticias. Asesinan a joven en pleno centro de León. Fue a unos pasos de la central metropolitana de autobuses que los dos agresores viajaban en motocicleta, lograron ejecutar a su víctima de aproximadamente 28 años de edad dentro de un local. En otras noticias. Asesinan a un hombre y hieren a otro desde un auto en Irapuato. En la colonia Benito Juárez esta mañana fue asesinada una persona luego de que sujetos armados a bordo de un vehículo color negro les dispararan en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió en la calle Arcadio Ramírez esquina con Rafael Abascal cuando dos hombres identificados como Germán de 36 años de edad y Kevin de 24 iban saliendo de su casa, momento en el que un vehículo Chevrolet color negro pasó y les disparó. En otras noticias. Asesinan a dos jóvenes en pista de baile de bar de Coapa. Sujetos armados ingresaron al bar, dispararon contra las víctimas y huyeron con rumbo desconocido. Se presume fue una orden de la Unión Tepito, protegida por la corrupta, Claudia Sheinbaum Pardo, amante del extorsionador de Tlalpan, Calor Simas. En otras noticias. Asesinan a balazos a menor de edad en León. La víctima fue identificada como Luis N. de 15 años, falleció en el hospital una hora después de ser lesionado con arma de fuego en la colonia San Felipe de Jesús. Los hechos se registraron a las 00:44 de la madrugada de este domingo en la calle Mesopotamia esquina Olivos en la colonia antes referida. La víctima fue identificada como Luis N. de 15 años de edad, quien luego de ser atacado a balazos falleció una hora después en el hospital. Mientras que José Ulises N. de 21 años de edad, presentó una lesión de arma de fuego en la pierna y derecha y fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención médica. En otras noticias. Asesinan a tiros a un hombre afuera de un bar, en Temixco. Una persona fue asesinada a balazos afuera del bar Palapa Ángel, ubicada en la colonia Ampliación Campos Sotelo, en Temixco, la noche del sábado. Fue alrededor de las 22 horas cuando la policía recibió el reporte que había una persona herida, a la altura de la tienda de autoservicio Walmart. En la entrada del negocio estaba un individuo sin signos de vida, quien era de complexión robusta, tez morena y estatura mediana. Vestía un pantalón de mezclilla azul, playera blanca y chaleco azul. Al sitio llegó la familia, quien identificó al occiso, el cual se llamaba Vicente N. Los atacantes huyeron a bordo de una motocicleta. En otras noticias. En México, asesinan a joven en Tehuantepec. Un joven de 18 años de edad fue ejecutado de 4 balazos y su cuerpo localizado a unos 500 metros de la carretera federal 190 que comunica al istmo de Tehuantepec, en jurisdicción de la Agencia Municipal de Buenos Aires, Santo Domingo Tehuantepec. En otras noticias. Asesinan a 2 hombres en las granjas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas del viernes cuando las víctimas se encontraban a bordo de un taxi. En otras noticias. Asesinan a 4 hombres en zona norte de Guerrero. 2 hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de Taxco el Viejo, y otros 2 más en la cabecera municipal del municipio de Taxco de Alarcón en la región norte del estado. En otras noticias. Miles de usuarios en redes sociales declaran que niña representa la opinión de miles de mexicanos sobre AMLO. Se trata del video de la joven que hizo una señal obscena a López Obrador. El presidente al ser exhibido, se enfureció y pidió a las cámaras de televisión que exhibieran a las 3 jóvenes.
Es importante destacar que el presidente López Obrador, como la mayoría de los dictadores comunistas, se rodea de un equipo de asesinos y represores vestidos de civiles que impiden y censuran a cualquiera que intente manifestarse en su contra. Asimismo, los asistentes a sus eventos, se ha visto, son gente de Morena que moviliza ya sea para abucheo de gobernadores de otros partidos políticos que no sean Morena, o principalmente para figurar como muy aplaudido y querido ante los medios. Por su parte, los periodistas críticos al régimen de López Obrador no tienen permiso de ingresar a sus conferencias matutinas. Por ejemplo, todo periodista que desea ingresar a la conferencia matutina es obligado a carta de la Dirección General dirigida al coordinador, Jesús Ramírez Cuevas, en donde se especifique una breve historia del medio de comunicación, la certificación de la audiencia y o circulación, la exposición de motivos para cubrir las actividades del presidente en hoja membretada firmada por el director del medio. Además, la semblanza curricular de las personas fundadoras del medio, resumiendo la trayectoria. Semblanza curricular del director general del medio. La semblanza curricular del reportero, fotógrafo o camarógrafo, así como los suplentes. Los medios de comunicación que tengan más de 5 años de existencia no deberán acreditar toda su historia. Las conferencias de López Obrador están totalmente controladas, y en los trayectos que no están controlados es abucheado fuertemente. Durante un evento en Yucatán en donde se presentó Andrés Manuel López Obrador, una joven adolescente hizo señales obscenas a las cámaras. En dicho evento, jóvenes comenzaron a reírse, para lo que AMLO les preguntó de qué se ríen. Y ellos respondieron que por aparecer en las pantallas del lugar. Ante esta reacción, Obrador mencionó Pané más, para que aparezcan todas y todos, y fue en ese momento en el que enfocaron a la joven levantando el dedo medio. El gesto conocido como higa, también llamado dar el dedo medio, pintar un dedo, hacer la señal de pito, enseñar el dedo vulgar, hacer la peseta, hacer la peineta o hacer pistola, sacar el dedo, enseñar el dedo, pintar una paloma o comerse el lagarto es una indicación manual ofensiva y obscena, que consiste en dejar rígido el dedo medio mientras se levanta la mano cerrada en un puño. Significa en México, con todo respeto, vete a la verga López Obrador, o come verga López Obrador. Y a millones de mexicanos les ha parecido que la expresión de la joven, representa el sentir de muchos mexicanos, al ver la destrucción ocasionada en México por López Obrador. En otras noticias, Veracruz, Chiapas y Tabasco dan seguimiento al flujo migratorio. También reconocieron el trabajo de la Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional por la disminución de migrantes sin registro. En otras noticias, AMLO anuncia construcción de planta de energía en Yucatán. Continúan los proyectos del presidente, ahora anuncia sus intenciones de construir una planta eléctrica para evitar más apagones en la península sur, ocasionados por el 55 años PRI, Manuel Bartlett Díaz, narcotraficante y asesino, nombrado por López Obrador como director de la Comisión Federal de Electricidad. En otras noticias, unen fuerzas gobernadores de Durango y Coahuila para reanudar Metrobús. Justo en contra de lo que dictó el presidente, los gobernadores ven una buena oportunidad para unir a sus dos estados. Tras el acto de demagogia de López Obrador de hacer una farsa de consulta a mano alzada a sus propios acarreados para destruir el proyecto del Metrobús, las encuestadoras señalan que los mexicanos están a favor de la construcción del Metrobús. En la última semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la construcción del Metrobús de La Laguna sería cancelada. Sin embargo, José Rosa Sáiz Puro y Miguel Riquelme, gobernadores de Durango y Coahuila, se unieron para solicitar la reanudación del proyecto. Hoy me reuní con mi amigo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para analizar el tema del Metrobús, tuiteó Sáiz Puro desde su cuenta de Twitter. López Obrador quiere cancelar el Metrobús, para robar estos recursos, 150 millones de pesos, para los migrantes centroamericanos y la compra de votos rumbo a sus planes de reelección. En otras noticias, en medio de escándalos de corrupción, Obrador pide a yucatecos apoyar al deporte.
Con cientos de deportistas quejándose por el recorte de becas y otros más varados al otro lado del mundo, no parece muy congruente que el presidente pida apoyo al deporte cuando él no lo ha demostrado. En otras noticias. Antorcha Campesina abuchea a AMLO en Yucatán. La organización se mostró muy enojada pues el presidente fue a entregar programas sociales y ellos no les ha cumplido sus demandas. Tras su tercera visita al estado de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido de una manera no tan grata por integrantes de Antorcha Campesina. Con pancartas y con gritos, los antorchistas acusaron al tabasqueño de no cumplir con sus promesas de campaña pues no ha entregado varias becas y, además, exigieron respeto para la organización pues alegan que en diversas ocasiones se han sentido agredidos por el mandatario. AMLO, deja de difamar y dividir, miente, presidente, exigimos respeto, orgullosamente antorchista, eran algunas de las protestas verbales y desde pancartas. Como era de esperarse, los simpatizantes obradoristas intentaron opacar a los enardecidos protestantes, sin embargo, fue bastante notoria la molestia. Y es que, irónicamente, el presidente acudió a la entidad con la finalidad de entregar varios programas sociales y comunicar sus planes sobre el Tren Maya. En otras noticias. Mauricio Curi se muestra en contra de la corrupción. Curi mencionó que los senadores de Morena deberían hablar de la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el país no necesita generar 1 millón de empleos al año, sino 1 millón de empresarios. Lo cual en realidad es a fin de cuentas generar nuevos empleos y prosperidad para México. Explico que ello no se puede realizar teniendo en cuenta que Morena elimina el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. Curi mencionó que los senadores de Morena deberían hablar de la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que tirar 300.000 millones de pesos para no construir un aeropuerto es un acto corrupto, así como dar el 74% de las adjudicaciones directas del gobierno federal. En lugar de haber un gobierno que esté alentando la productividad del país, lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, afirmó Curi. En otras noticias. López Obrador sigue en su objetivo de entronizarse como dictador eterno de México. Declara que confía en el pueblo y espera ganar consulta en 2021. Ya destruido al INE. Con cinismo, López Obrador mencionó que su intención no es intervenir en los comicios de 2021, ni utilizar recursos para favorecer a partidos políticos. En otras noticias. La corrupta paraestatal Pemex intenta refinanciar deuda en mercados internacionales, pero nadie quiere invertir en la petrolera más endeuda y corrupta del mundo. Creada por el criminal comunista Lázaro Cárdenas del Río, bajo las órdenes del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el embajador, masón del racista, Ku Klux Klan, para entregar al petrolero de México a Estados Unidos, e impedir que de él dispusieran británicos y alemanes, rivales de Estados Unidos. La empresa busca asegurar de nuevo en 2020 sus ingresos por exportaciones mediante la contratación de un programa de coberturas petroleras. En otras noticias. Baja expectativas de crecimiento de México. El banco Citibanamex, México no crecerá como se dijo 1,2%, sino a menos de 0,9%. Citibanamex prevé que el crecimiento económico del país será todavía menor, pues al cierre de este año estimó un alza de 0,9%, lo que representó el cuarto ajuste desde noviembre del año pasado. En su análisis marea baja, las perspectivas de crecimiento continúan su tendencia de disminución. El banco añadió que para el año que entra el crecimiento también se moderará a 1,5%, desde 1,7% previo. El banco señala que pese a la posibilidad de que se concluya la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, (TMEC), el conflicto vivido a finales de mayo añade incertidumbre a la relación comercial de los tres socios comerciales. Por lo tanto, mientras que la aprobación del TMEC por parte del Senado mexicano es bienvenida, ya no vemos esto, ni su potencial ratificación por los legisladores en Estados Unidos y Canadá, como una garantía antibalas de que es la última vez que escuchamos de amenazas arancelarias en Norteamérica, detalla la institución financiera.
Sobre el tipo de cambio, el banco espera que el dólar cierre 2019 en torno a 19,8 pesos al mayoreo, lo que representa 20 centavos más que la estimación anterior. Además, en la encuesta sobre expectativas económicas Citibanamex, que también fue publicada hoy, los analistas prevén un promedio de crecimiento para este año de 1,2%, desde 1,3% anterior. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos declara: arreglaremos la frontera sur junto con la ayuda que México nos está dando. El día de ayer, Trump aseguró que a petición de los demócratas, decidió aplazar 2 semanas la deportación masiva de migrantes. También agregó que con la ayuda de México arreglará la frontera sur de su país, además de mencionar que la gran deportación comenzará en 2 semanas. En otras noticias, la agencia de noticias AFP, dijo a conocer una fotografía en la que se muestra a migrantes mexicanos, siendo detenidos de manera agresiva por la Guardia Nacional, incluso, se puede observar a una menor de edad. Esta fotografía tiene lugar en el Río Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que los usuarios afirman que México ahora le hace el trabajo sucio a Estados Unidos, además de enfatizar en que la Guardia Nacional no cuenta con la capacitación necesaria para estos casos. Por otro lado, la Guardia Nacional, presuntamente se había dicho tenía la finalidad de combatir el crimen organizado, no deportar migrantes. Ahora ocupados en un 30% en este asunto, y con mínimos recursos, no se ven buenos resultados. Violencia e inseguridad lideran en encuestas que consultan la preocupación de millones de mexicanos. En otras noticias, a AMLO se le acaba el tiempo, declara Suárez Vélez. Invita a AMLO a reconsiderar la cancelación del NAIM de Texcoco. México, ¿cómo vamos? Declara y reproduce el artículo de Suárez Vélez, titulado Certidumbre para crecer. Ojalá AMLO entendiera que le es clave aliarse con las empresas privadas ofreciendo certidumbre. Ya se lo dijo Coparmex. Ojalá viera la importancia de que el Estado invierta sus escasos recursos en forma inteligente, estratégica y selectiva. @Jorge Suárez. En otras noticias, no se puede resolver crisis si no se sabe la magnitud de los problemas. Isabel Turrent menciona que se deben identificar y fortalecer los valores positivos de un país. En otras noticias, Unión de Pueblos Purépechas aseguran que no se sienten representados por Jesús Rodríguez. La política de Morena, es una persona con trastornos mentales, que afirmó que las mujeres animales tienen los mismos derechos, que las mujeres humanas. Es promotora del aborto, dice que los católicos son estúpidos, exige que los mexicanos dejen de comer tacos de carne. Porque considera que es una traición a la patria, porque el consumo de carne fue traído a Mesoamérica caníbal, por el conquistador español Hernán Cortés. Personaje histórico que abolió el consumo de carne humana, por los pueblos indígenas. Unión de Pueblos Purépechas aseguran que no se sienten representados por Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, senadora de Morena, compartió un video en su cuenta de Twitter en el cual dijo que ya era momento de que los mexicanos comenzaran a ver y a conocer a aquellos artistas que han sido marginados. Con el hashtag Defiendo el arte mexicano, la morenista llamó a la sociedad a voltear a ver las aportaciones que han hecho estos artistas excluidos a la cultura de México. Dicha publicación generó críticas entre los internautas, pero la reacción que llamó la atención fue la de la Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas, que usó su red social para señalarle que no se sienten representados por ella. La cuenta de Twitter Pueblo Purépecha dice: en respuesta a @JesusArts, los pueblos originarios necesitamos territorio para existir culturalmente, usted no nos representa, deje de usurpar la palabra de los pueblos. Autonomía Chericajan Corecua. Incluso, varios usuarios de dicha red social le reclamaron el por qué había dicho que quería desaparecer las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. En otras noticias, hijo de Calderón desmiente detención en video. También agregó un mensaje para los medios, invitándolos a verificar fuentes antes de publicar la información.
Después de que en redes sociales corriera el rumor de que el hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala fuera detenido en Texas por traslado de drogas, Luis Felipe Calderón Zavala lanzó un mensaje para desmentir los hechos. Vía Instagram, el joven mencionó que el mensaje no es para aclarar la noticia falsa, sino para informarle a sus amigos y familiares que se encuentra bien. También agregó un mensaje para los medios, invitándolos a verificar fuentes antes de publicar la información. Esto es todo por el momento, le invitamos a mantenerse informado con nuestras listas de reproducción. Hasta la próxima. Noticias. RIM.